Este miércoles por la mañana no debería haber clientes sin suministro eléctrico en la región metropolitana. Ante el nuevo ultimátum para Enel, el ministro de Energía, Diego Pardo, sostuvo que lo más seguro para la ciudadanía es tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. A más de una semana del sistema frontal, aún hay 18.000, un poco menos, clientes a nivel nacional que están sin energía eléctrica y que no tienen suministro eléctrico. Hasta ahora, por ejemplo, en la región metropolitana son 8.519 y atención con la región de la Araucanía, que es proporcionalmente muchísimo más que la región metropolitana la cantidad de clientes que están sin energía eléctrica. Esto es 5.425 en la Araucanía. Vamos a ver qué dicen las autoridades con respecto a lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía, donde hay una enorme cantidad de personas, de clientes sin energía eléctrica. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo decían, ya menos de 48 horas tiene la empresa Enel para reponer el servicio del suministro eléctrico a la totalidad de los clientes en la región metropolitana, o de lo contrario, el proceso para caducar el contrato de la empresa pasará a una siguiente fase, a la fase adversarial, como lo ha venido indicando toda la semana el ministro de Energía, Diego Pardo. Este es un escenario que se da luego de que Enel cumpliera la segunda meta impuesta por el Ejecutivo para restituir el servicio eléctrico a 14.000 clientes en la región metropolitana en 48 horas, una meta que se cumplió, por cierto, ayer en horas de la mañana. Esto, recordemos, es parte de la primera etapa, de la etapa de requerimiento del proceso de caducidad de la concesión que anunció la semana pasada el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo decíamos, fue ayer temprano, de hecho, que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dio un nuevo ultimátum a la empresa para que restablezca el suministro antes de las 23:59 horas del día martes, o, en un caso contrario, alcanzar un acuerdo con cada uno de los clientes dañados. Esto es un mensaje nuevo que algunos han interpretado, de hecho, como suavizar el tono por parte del Ejecutivo. El ministro Pardo comentó que este proceso de caducidad de la concesión que está realizando el Ejecutivo, reiterando que, por cierto, el proceso sigue en curso, será hasta que se reponga el último cliente de la distribuidora a nivel nacional. Pero también la autoridad volvió a abrir un nuevo debate, y aquí es donde plantea la siguiente pregunta el ministro Pardo. ¿Debe quedar en manos del Estado una parte de la distribución eléctrica? Estas declaraciones, de hecho, fueron consideradas de cierto modo como contradictorias por algunos expertos, considerando de que el propio ministro dijo en el programa Estado Nacional justamente que el Estado no tiene la capacidad para asumir la restitución del suministro a nivel de la región metropolitana. Y extrañamente luego el ministro señaló que en algún grado la propiedad pública habría hecho una diferencia en la reposición del servicio justamente para enfrentar esta crisis que ocurrió durante el mes de agosto. Aún así, el ministro insistió en que debe abrirse una discusión respecto de la posibilidad de que el Estado tenga un cierto grado de participación. Es una discusión que yo creo que hay que tener con tiempo, no puede limitarse solamente a cómo remediamos o cómo cambiamos nuestro modelo de tarificación y cómo incentivamos la inversión privada, sino que también necesitamos tener una discusión de fondo sobre cuáles son las capacidades que queremos que tenga el Estado, independiente del gobierno que esté en ese momento, que tenga el Estado para hacerse cargo. Pero al contrario, para Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago, esta empresa estatal, dice, no resolvería ningún tipo de problema y tampoco, dice, es la mejor alternativa. El experto argumentó que algunas empresas del Estado han demostrado dificultades a lo largo de los años a través de su gestión. Señala así, por ejemplo, el caso de Codelco, que dice, deja la impresión de que quizás este no es el mejor camino. La red eléctrica, como es tan antigua, requiere de grandes inversiones. Y las inversiones, en este caso, en Chile siempre las han hecho los privados por los niveles de recursos que se requieren. Entonces, en un contexto en el que el Estado ni siquiera tiene los recursos para financiar el subsidio del servicio básico de la electricidad, mi pregunta es, ¿tendrá las espaldas como para poder asumir una responsabilidad tan grande para el mejor sector eléctrico? Opinión contraria fue la del senador socialista y presidente de la Comisión de Minería y Energía en el Senado, Juan Luis Castro, quien sostuvo que esto debe discutirse. La creación de una empresa estatal, dice, que distribuya el suministro eléctrico en la región metropolitana.
La idea de dar una parte del Estado a la distribución eléctrica es una idea que hay que conversar y profundizar. ¿Por qué? Porque lo que importa es quién da el mejor servicio. Las eléctricas han tenido por más de 30 años el control. Hay que abrirse a quién puede jugar un mejor rol. Y consultado particularmente sobre si en la próxima cuenta de la luz ya se deberían ver reflejadas estas compensaciones, el ministro de Energía señaló que su objetivo es tratar que en la próxima boleta que reciban los clientes ya se refleje este descuento en sus cuentas. Recordemos, esto es muy importante, que aquí hay distintas compensaciones que están siendo involucradas. Una de ellas tiene que ver simplemente con la energía no suministrada, que es justamente la que contempla la Ley General de Servicios Eléctricos y la cual se calcula a través de una fórmula matemática de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Por otro lado, están aquellas que se hacen por ley del consumidor o simplemente demandas civiles, de hecho, para la que el CERNAC ya estimó que estas compensaciones serían incluso sobre los 150.000 pesos por cliente. A propósito de los cortes de la luz, incluso el ministro Pardo señaló que algunas cuentas, dependiendo de los niveles de consumo, podrían llegar incluso a tener un costo de 0 pesos. Al respecto, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, insistió en la importancia de que los clientes afectados generen un reclamo oficial y reiteró que las empresas de distribución eléctrica podrían incluso recibir aún más sanciones. Siempre el llamado frente a una contravención, mi factura no es la que dice, en la calidad de servicio no es la que yo recibo, me llega la luz y se corta o todavía no me llega la luz, hagan su reclamo. Las empresas deben registrar, tienen la obligación legal de dar una respuesta a sus clientes. Al no cumplirlo se exponen a nuevas sanciones. Y en cuanto a las formulaciones de cargo, desde la SEC ya indicaron que se han formulado más bien 4 cargos contra Enel en la región metropolitana, 3 cargos contra CGE, que es uno en la región metropolitana y los otros 2 en la región de O'Higgins, y también se suman las formulaciones de cargo realizadas en las regiones de O'Higgins, Ñuble, Biobío y la Araucanía contra las empresas CGE, Coelcha, Saesa, Frontel, Copeland y Codiner. Desde el organismo fiscalizador reiteraron que el proceso de caducidad de la concesión, particularmente con esta empresa Enel, continúa adelante y siempre en su etapa de requerimiento. Se descarta por ahora entonces avanzar hacia el proceso adversarial. Ahora bien, Katy Tomás, pese a que todos compartimos, y el Estado lo ha dicho, la prioridad es ahora devolver la totalidad del suministro eléctrico a las familias que se han visto afectadas ya, algunas incluso por más de 10 días a nivel nacional. Independiente de lo que ocurra con este proceso de caducidad de la concesión, acá se abre un flanco importante de debate, que es justamente cuál es la participación del Estado de la distribución eléctrica a nuestro país, una discusión que claramente se podría abordar hacia el futuro, pero acá también es importante destacar las palabras que entregaba la semana pasada el gerente general de la empresa CGE, donde decía que acá el problema particular no tiene que ver necesariamente solo con lo que ocurrió con este sistema frontal, que es algo que además podría seguir ocurriendo, sino con la falta de inversión que existe en esta materia a nivel nacional. Yo diría varias cosas. ¿Cómo participa el Estado acá? Estableciendo la empresa modelo. ¿Se cumplió la empresa modelo, no? 2, ¿fiscalizó bien el Estado o no? O sea, hay una superintendencia de electricidad y combustible, una persona que depende del presidente de la República de turno. ¿Funcionó o no funcionó? Yo creo que es importante, ¿no? Saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con la superintendencia de electricidad y combustible. Porque si no, no tenemos ninguna posibilidad de entender qué es lo que pasa. ¿Cuál es la misión de la SEC? Lo dicen ellos mismos. Superintendencia. Vigilar que los ciudadanos cuenten con productos y servicios seguros y de calidad en los sistemas de electricidad y combustible. ¿Se otorgó un servicio de calidad? Porque esa es su misión, lo dicen ahí. Vigilar. ¿Vigilaron? Propósito institucional, que la ciudadanía de las distintas entidades o organizaciones del país confíen en el sistema energético. ¿Confían? Misión institucional, vigilar que la ciudadanía reciba productos y servicios energéticos en condiciones de seguridad y calidad. Lo anterior mediante la fiscalización de la normativa vigente y resguardando los derechos de los usuarios, así como de todas las entidades que participan en el mercado energético. ¿Lo hicieron? Etcétera, etcétera. No sé,
Yo creo que ahí está el problema. Es uno de los problemas. Y es una entidad estatal. ¿Por qué no lo han hecho? Ahora, aquí hay una entrevista de Marta Cabeza, que es la superintendenta, y dice que ¿por qué no se anticiparon? Le preguntan en el Diario Financiero, y dice: pedir planes de acción en febrero para la época de invierno es anticiparse. Lo que no puede hacer es obligar a que lo que me dicen lo hagan en función de un modelo que yo le determine. Lo que nos entregan es: voy a invertir en esto, y uno hace un ranking y dicen es lo que más va a invertir a lo que menos invierte, pero en ningún caso podríamos decirle si es bueno o malo. La SEC se anticipó y se anticipa permanentemente, porque no solamente en este plan el que revisamos, sino que hacemos un seguimiento permanente del desempeño de las empresas a través de la georreferenciación. ¿Para qué sirve ese desempeño entonces? Georreferenciación. Bueno, pero entonces, si georreferenciaron el desempeño, ¿qué pasó? Lo que ella dice en esta entrevista que mencionamos, Vanessa también nos compartía un audio, y los pareceres de Marta Cabeza, la superintendenta de electricidad y combustible, dice varias cosas, en particular en lo que sucedió este evento climático que ha sido definido como de fuerza mayor incluso por algunas de las empresas. Le preguntan si es que sería más eficiente, si es que podría ser más eficiente la superintendencia con un proyecto de fortalecimiento como un proyecto que está preparando el gobierno. Y ella dice: podría ser más eficiente con nuevas herramientas, sin duda. Todo lo que proponga una nueva ley en función de mejores resultados, por supuesto que da más atribuciones y mejores resultados. Para eso se actualiza la ley, para hacerse cargo de los nuevos vectores energéticos, para ver cómo se fiscaliza, por ejemplo, las nuevas tecnologías, etcétera. Le preguntan si es que se instalara en esta contingencia, ¿el proyecto podría haber empoderado más a la Superintendencia de Electricidad y Combustible si hubiese sido previo a todo lo que ha sucedido? Sí, claro que sí, dice ella. Más adelante le preguntan si es que esto es efectivamente, si se tiene que tener en consideración lo que está pasando con el cambio climático, ¿no? Que es uno de los temas además que se ha puesto en la palestra en discusión. Así lo que se requiere es una nueva legislación que incorpore los efectos del cambio climático. Ella dice: ni los vientos ni las lluvias son fuerza mayor, menos en invierno, que es una de las declaraciones que hace Marta Cabeza en la entrevista al Financiero. Yo creo que eso va a ser discutible. No sé si acá, pero usted comprenderá que un viento, hay estadísticas de vientos, y por lo tanto, por ejemplo, construcciones en altura tienen algunas normas de acuerdo a vientos determinados. Si llega un viento muy superior a ese marco de seguridad, obviamente que es fuerza mayor. O sea, no es cualquier viento. No estoy diciendo que aquí haya ocurrido, estoy hablando yo creo que es un error conceptual de decir, cuando ella dice que cualquier viento no es fuerza mayor. Yo creo que eso no es así. Claro, lo que pasa es que, por lo que entendemos nosotros, se tiene que hacer una presentación, una medición finalmente, y hacer la presentación, decir: mira, esta fue la fuerza del viento, y si eso es efectivamente o no una fuerza mayor. Ella dice: tienen que proponer su fuerza mayor y nosotros tendremos que evaluarla. Claro, pero... Claro, muy importante lo que tú mencionabas de esta entrevista en el Diario Financiero a Marta Cabeza, Katy, porque particularmente el proyecto que ella se refiere es de hecho un proyecto que debería ingresar el Ejecutivo en un par de días más. Vamos a verlo el 15 de agosto, que se está discutiendo justamente en una discusión que se está dando en paralelo, pero que tiene que ver, que es por la Ley de Estabilización Tarifaria. Para eso sabemos, hay una mesa técnica que de hecho estuvo suspendida las últimas semanas a propósito de la contingencia, pero se retoma a partir de este día jueves, y el foco principal justamente va a ser los cortes de energía a nivel nacional. Lo que está planteando la superintendenta es que justamente dentro de este proyecto se busca destinar recursos, aumentar la fiscalización y también a subir las sanciones para las empresas que tengan estos cortes de energía prolongados, ¿cierto? Lo que está diciendo justamente la mesa técnica, y que lo decía muy correctamente a mi juicio el profesor Verdejo, es que si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en los mecanismos para aumentar, para triplicar este subsidio eléctrico, a propósito de esta discusión que se da en paralelo, ¿cómo se pone sobre la mesa la idea de hablar de una empresa estatal? Si el Estado claramente dice no tiene las espaldas, y esto solo significaría más deuda, como ocurre con el caso de Codelco. ¿Cómo se explica que en la Araucanía haya tantas personas, tantos clientes sin suministro eléctrico, que proporcionalmente es mucho mayor que la región metropolitana?
¿Qué No, pasa? y ahí agrego un dato que es sumamente preocupante, que está pasando de cierto modo desapercibido. Si bien en la región metropolitana la empresa aludida es Enel y ha tenido ya 3 planes de recuperación, el plazo, lo decía el gobierno, vence el miércoles. El ministro lo dijo, en la Araucanía el plazo de reposición se extiende por 10 días más. ¿Por Es decir, qué? en el sur de nuestro país los clientes podrían estar otros 10 días más sin ¿Y luz. por qué dan esas ventajas para o esas condiciones, digámoslo así, esas condiciones para la Araucanía? ¿Cuál es la razón de que la gente Es algo de que la se ha Araucanía- preguntado particularmente, pero que ¿Pero no cuál es la ha razón? dado respuesta el Ejecutivo, tampoco la empresa que funciona allá, que es AESA. De hecho, los clientes piden endurecer el tono y tomar el mismo tipo de medidas, o sea, plantearse también el futuro de esa concesión. Que esa de una empresa estatal china, además. Pero Claro. ¿cuál es la razón del distinto trato a las personas en el país? ¿Habrá alguna respuesta en el día de hoy? Habrá que buscarla, ¿no es cierto? Claro, de hecho, el ministro Pardo junto al CERNAC van a anunciar en horas de esta mañana cuándo empiezan las medidas de compensación y claramente sería bueno preguntarle por este trato diferenciado. Gracias, Vanessa. Muy buenos días. Chao, Vanessa, hasta pronto.